Pruebo este A rápido. ver, ¿sí? ¿Sí se oye bien? ¿Se oye bien o subo? Ah, gracias. Ahora sí. Bien, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos al último coloquio del mes de abril. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Jorge Rivera Noriega, que nos visita del ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y nos va a hablar de algunos resultados de análisis armónico para subespacios atómicos de L1. Muchas gracias, Jorge. Al contrario, Adolfo, muchas gracias y pues gracias por la invitación. Bueno, primero me gustaría describir un poco o decir que la plática va a tener cierto nivel técnico, pero voy a tratar de irme directo al grano. Si menciono muchas cosas realmente es porque sí quiero como que, no quise dejarlas, no quise omitirlas, pero no me voy a enfocar en muchas de las cosas que diré. Lo que más bien quiero es como una plática, ¿no? Que empiece a fluir, que salgan ideas, que salgan pues pequeñas cosas que quiero luego hacer referencia, a las que quiero hacer referencia, para luego pues como fundamentar lo que al final quisiera decir sobre los resultados que tenemos, ¿no? Del título no puedo decir mucho, o sea, muy pronto vamos a enfocarnos en subespacios de L1. Lo de atómico ya lo irán viendo. Son esencialmente, vamos viendo ahora sí el resumen, son esencialmente dos resultados. Primero aquí digo lo de los espacios generados por bloques básicos. Hay un resultado de invertibilidad que es muy útil en algunas ramas de, si uno quiere aplicar pues las ideas en ciertos espacios, digamos, resolver un problema de Neumann, como ahí lo menciono, o hablar algo de que si un sistema tipo wavelet genera elementos de ciertos espacios de funciones. Insisto, muy pronto me voy a enfocar en eso, así que pues, sobre eso, son como 6 puntos. Si ven acá el 36, lo único que quiere decir, insisto, es que traté de poner todo por escrito, pero sí les pido que de pronto veamos muy rápido y un poquito en diagonal lo que vamos desplegando, ¿no? La primera idea es la generación, o pues sí vamos a llamarle así, ¿no? En un espacio de Banach que ya no tiene dimensión finita, se dice que algo converge, una serie de este tipo, igualito que en variable real cuando las sumas parciales convergen, en el sentido fuerte. De pronto se me va a escapar de solo decir que convergen. Converge absolutamente si en vez de tomar valores absolutos pongo normas. Eso es muy rápido. Es nada más tratar de generalizar lo que ocurría en dimensiones finitas. Y si lo incluyo es para decir muy pronto que no es en lo que estamos directamente interesados. Una base de Schauder, por ejemplo, va a ser esa familia numerable, de manera que hay una única representación de esa X como esa combinación, especie de combinación. Realmente es una suma infinita. Pero ahora se le pide que la serie, en el sentido anterior que se vio antes, sea convergente. Ya lo explicamos, ¿no? Entonces, ser base de Schauder es, en cierto sentido, generar a un elemento por medio de ese tipo de series. Muy rápido, insisto. Por la unicidad en la representación sale que son linealmente independientes. O sea que sí es un poco la calca de lo que sale de dimensión finita. Y hablemos de un sistema, ya entrando ahora en el tema de Fourier, en el cual pues para L2 al menos se tiene una serie de convergencias y es el famosísimo sistema trigonométrico, ¿no? Aquí hay que recordar que E a la IJT nos interesa por la fórmula de Euler como el coseno más I veces el seno del argumento, en este caso JT. Se va a ver, lo vamos a repasar muy rápido, que se puede adoptar ese orden en el cual 0, el negativo y positivo siempre van, pero también se puede cambiar el orden. Y entonces se dirá que va a ser incondicionalmente convergente. Aquí le puedo poner una permutación. Llego al mismo valor. Entonces ya llevamos bases, que es más o menos natural, y ahora llevamos bases, queremos ver rápidamente una base incondicional. La convergencia de la serie pues va a ser incondicional, en el sentido que se vio. Hay una serie de equivalencias para ir a checar que una serie converge incondicionalmente y por tanto si se tiene o no una base. No voy a entrar en ese tema, pero insisto, estoy repasando un poco lo que significa representar usando una familia, en este caso numerable, en el otro caso, bueno, en el otro caso también, ¿verdad? Avancemos entonces. Convergencia, base y base incondicional. Ahora vamos a ver lo que es un sistema ortonormal, bueno, ortogonal en general. Aquí doy un ejemplito de algo que es base incondicional. Pues este delta es realmente el vector que exactamente en la coordenada n vale 1 y en las demás vale 0.
Eso se puede ver que es una base incondicional. Insisto, estamos diciendo demasiadas cosas, nomás para que no quede vacío lo que estamos diciendo. Ahí va el detalle de los sistemas ortogonales. En un espacio de Hilbert hay producto interior, por tanto, se puede hablar de ortogonalidad. Eso es rapidísimo. Un conjunto se llama sistema ortonormal, si además de ortogonalidad cumple norma 1. Entonces eso también, nomás para irlo registrando. A eso me refería con ir rápido en los temas, ¿no? Es completo cuando el único vector ortogonal a todos es el vector 0. Eso quizá tiene más geometría que algunas de las equivalencias que vamos a revisar a continuación. Pero quedémonos con esa idea, que además, insisto, de bases incondicionales, ahora hay sistemas que pueden ser ortogonales, ortonormales, y ahora vamos a revisar lo que es completo. Completo lo acabamos de decir, el único vector ortogonal a todos los elementos de ese sistema es el vector 0. Sale. Entonces, con ese par de ideas, llevamos 3 objetos para representar elementos de un espacio. Pues vamos a ver una equivalencia de esto último. Si partimos de un sistema ortonormal, ser completo es equivalente a que se dé una identidad llamada identidad de Parseval. La definición anterior dije era geométrica, pero no nos decía lo que el inciso C, que una F con convergencia en la norma que induce H, cualquier elemento del espacio de H se expande así. Entonces guardemos un poquito esa idea. Los coeficientes de Fourier son los coeficientes correctos para generar, en el sentido de el que más o menos que habíamos dicho de base, a cualquier elemento de F donde la convergencia es en norma. Entonces, esas 3 son equivalentes y en cualquiera de los casos el producto interior tiene una nueva fórmula a través de las sumas. Es decir, pasamos del espacio de Hilbert así abstracto quizá a un espacio un poquito más a nuestro alcance, como el espacio de sucesiones con el producto interior natural. Eso es lo que lo que vamos a usar como completez. Y ojo, apareció lo que decía y he dicho una y otra vez, representar a una función en términos de los elementos del sistema. Entonces ya van 4, ¿verdad? Base de Schauder, base incondicional, sistemas ortonormales dijimos, pero ahora tenemos un sistema ortonormal completo, en el cual ahora sí podemos hablar de esa representación. Entonces, ahí vamos, ¿no? Paso a pasito, avanzándole, y vamos a plantear, para revisar algunos resultados y para poner en contexto el resultado de sistemas tipos wavelet, tipo ondícula, como se dice en español a veces, esta pregunta fundamental. ¿Será que algún sistema ortogonal completo también es base? Digamos que sabiendo que es ortogonal completo, genera los elementos de él mismo, del espacio mismo. ¿Será que puede ser base incondicional de otro espacio? O sea, así en abstracto primero. Pues sí, así tan abstracto, pues no hay respuesta, ¿no? O sea, hay que ir buscando ejemplos para luego ir hallando condiciones. Entonces, si está más o menos clara la pregunta, puedo avanzar. Básicamente, si sabes o si partes de un sistema ortogonal completo, ya le quité la normalidad, ¿será que puedo generar objetos que no son necesariamente del mismo espacio de Hilbert, sino de otro espacio? Ni siquiera con producto interior. Entonces, el sistema trigonométrico, por ejemplo, el que dijimos al inicio, el de las exponenciales, el de las funciones trigonométricas, a través de los llamados métodos de sumabilidad, sí se puede ver que es base de los LP. Aquí me faltó poner el rango, ¿verdad? El rango amigable, 1, infinito, sin incluir ninguno de los dos, ¿no? Y las continuas. De hecho, esto es nomás base, ¿verdad? Por lo pronto. Entonces, no es que estemos en el vacío, pero luego hay un contraejemplo de Zygmunt en el cual lo de ser base no es mejorable a ser base incondicional. Y esto es lo que les decía yo, que no me gustaría meterme tanto a lo técnico, pero guardemos, ya llevamos como 5 ideas, ¿no? Base incondicional, brinquémonos una de ellas, vámonos directo a sistema ortogonal completo, y ahora estamos diciendo que hay bases o sistemas ortogonales completos que sí tienen chance de generar elementos de otro espacio que ni siquiera es Hilbert, ¿no? Ahí está el ejemplo. Pero cuidado, solo es base, no es base incondicional. Esas son como las ideas que ahorita voy transmitiendo. Los detalles ahí van quedando, ¿no? Entonces creo que puedo ir avanzando si todo está bien. Sale. Entonces, insisto, estas referencias, las que necesiten, les voy diciendo, ¿no?
Hay otro sistema interesante que de hecho es el que muchos dicen que es el que funda o que pone la base de lo que va a ser un sistema tipo wavelet, y es el sistema de Haar. De 0 a 1 medio, que tome el valor constante 1, de 1 medio a 1. De hecho, ahí creo que sí está bien, de 1 medio a 1, que es el negativo menos 1. Trae unas grafiquitas, pero creo que podemos ir imaginándonos lo que pasa. Hay una cancelación en cierto sentido. Hay signos opuestos con el mismo tamaño, de algún modo, y lo aplanamos a 0 en cualquier otro caso. Con Jorge, si quieres. Sí, no, ahorita, como te digo, podría haber hecho dibujos, pero quedémonos con las ideas. Sí, gracias, lo voy a usar en su momento. Creo que todavía lo podemos manejar así. Esto que estoy dibujando acá es una serie de operaciones sobre la misma H, que lo que van a ir haciendo es trasladándola, bueno, primero dilatarle según una escala J. El 2 a la J entre 2 se pone para que tenga norma 2 igual a 1 o algo así, ¿no? O sea, no es tan... Digamos que este es un factor que como que normaliza el tamaño de las HJKs en L2. Entonces decía yo, iba repasando, dilata, ese 2 a la J entonces hace que ahora vivas en un intervalo pequeñín, pero luego traslada, la K también es libre de moverse en todos lados, y la normalización ya la explicábamos. Entonces hacen 3 cosas: trasladas, haces más pequeño el lugar donde vale 1 o menos 1, y luego lo achatas de algún modo con la altura J entre 2, 2 a la J entre 2, ¿no? Entonces parecería que no hacemos mucho, pero se empieza a llenar el dibujo único. No lo voy a dibujar. El dibujo único de un escalón de 1 a menos 1 se está empezando a infestar de puros escaloncitos más pequeñitos, más altos, más bajos. La J es libre, no la puse, ¿verdad? Sí, aquí está. Es libre de correr positivo por lo pronto. La K hasta allí nada más. Es una razón técnica ahí para el tamaño dada la J. Entonces es lo que está pasando. Estamos infestando la línea o un plano de copias escaladas, con cambio de escala, de la escalerita que nos habíamos imaginado al inicio. Entonces parecería que pues es bien conocido, pero parecería que no. Resulta ser base ortonormal. Y también es base del EP. Entonces digo que decíamos, el sistema trigonométrico es bueno en el sentido que hizo esa chamba, ¿no? De brincar del Hilbert al Banach en general. En el sentido de que genera K por ser base ortonormal, entendiéndola, insisto, como sistema ortonormal completo. Y también va a generar, en el sentido de base de Schauder, a los elementos del EP. También esta lo hace, y tiene la ventaja de que proviene de una sola a través de estas operaciones. Entonces ya estamos poniendo como los cimientos de algo mejor quizá, o de algo un poco más general. Acá nomás resulta que hay un resultado de inicios del siglo XX que sí dice que además es incondicional como base. Guardémoslo ahí, ¿no? Cosa que en LP, cosa que el otro no hizo por el contraejemplo de Sigmund. Entonces sí fue mejorable de algún modo lo que ocurrió. Y entonces podríamos abrir la puerta para que para cualquier psi en L2 hagamos el mismo truquito y pedir, por definición, que en la wavelet ortogonal haga esa chamba, que sea base ortonormal. Entonces está bien clarito, es una ondícula, porque ahora le permito... Me falta una condición, ¿verdad? No lo puse. ¿H es la misma H? Sí, es psi, de hecho. Aquí es lo que iba yo a decir. Esta H es la psi, o sea, aquí hay una errata, es lo que me refería. Van a tener erratas, espero que no muchas, pero son de ese tipo, de copy-paste, copiar y pegar. Sí, no, es psi. Le estoy haciendo la operación a esa psi. Y decía yo que me falta una condición, porque voy a volver a pedir que integre 0. La de Haar eran 2 escalones, acá voy a pedir que como que tenga un comportamiento simétrico en ese sentido, ¿no? Me faltó poner esa condición. Entonces, con esas condiciones podríamos plantearnos si se sale o no una base incondicional en algunos otros espacios. Entonces, sí está planteado el primer objetivo claramente para todos. Básicamente, quiero generalizar lo que hizo la base de Haar, donde ahora voy a tomar elementos de L2. Y me voy un poco rapidito porque, como les digo, es mucho material y sí quiero llegar al meollo del asunto. Acá resulta que hay una idea muy padre y muy fácil, que es si lo logras dominar con un mayorante radial, o sea, si logras encapsular al valor absoluto de la función con una campanita, una vez que hagas todo este rollo, que todo quede
atrapado en una campana. Aquí no me quedó muy simétrico el asunto, pero... Y aquí se pegan como se pegarían aquí, ¿no? Si logras eso y el W es integrable, tienes buenas noticias. Se le pide esta regularidad de algún modo a la W también. Una integrabilidad extra. Y además se pide que psi y psi' lo hagan. Entonces, sí hay un resultado muy robusto. Determinar cuándo a través de una wavelet ortonormal, que es, como dijimos, algo que genera objetos de L2, también va y te genera objetos en LP. Ahí está el rango seguro. En el sentido de base incondicional. Entonces, por eso quería los primeros conceptos, no por otra razón. Entonces, hay una pregunta de la cual también podemos plantear de una vez, y es, ¿y será que puedes hacer lo mismo, pero ahora con bases que no sean ortogonales? Es decir, vámonos un paso más allá. Arrancaste de psi, de las dilataciones, dijiste que era wavelet ortogonal en general, y pediste que si podía generar LP y se respondió con el mayorante radial. Todo meterlo en una campanita. Puedes hacer algo así, pero ahora no necesariamente partiendo de algo ortogonal. Entonces vamos a echarle un vistazo rápido a lo que tendríamos en mente que quite lo ortogonal. Y ahí es donde adquiere relevancia aquella equivalencia que pusimos de sistema completo. Entonces, vamos sobre eso. Y no vamos tan mal en cuanto a tiempo, ¿no? A ver, este es un poco de rollo, quizá. Sí, es el mismo rollo que he estado echando. Y aquí están las condiciones. Primer término, no voy a usar todos. De hecho, quisiera un poco empaparme de las ideas. Primera idea, una sucesión de Riesz, que con dos constantes logres acotar aquello que era identidad de Parseval en aquel teorema. Ahora lo acotas por arriba y por abajo con dos distintas constantes, sin importar cuál sucesión tomes allí. O sea, la Fn es la que quieres testear, quieres probar, a ver si cumple o no. Y para eso agarras cualquier sucesión. Entonces, es una cantidad infinita de condiciones, ¿no? Agarras una arbitraria y si cumple eso con un par de constantes, ya la hicimos. Las constantes son, por cierto, independientes de... O sea, tienen que funcionar para toda sucesión. ¿Qué más? Entonces, insisto, esto viene de generalizar la idea, lo que ocurría como identidad en el teorema para esos sistemas ortogonales completos. Obvio, de ahí vendría a partir de sucesión de Riesz lo que es una base de Riesz. Base de Riesz de la cerradura de lo que genera. Ahí estamos en terreno seguro todavía. Muy bien, recuerden que estamos tratando de repasar qué queremos decir con algo que no sea ortogonal. Ahí está la primera noción. Segunda, una sucesión de Bessel, donde ahora le pides solo la cota superior. Sería una segunda opción. Tercera, no supe cómo traducir frame, porque si le pongo marco no me queda claro que esto diga lo que quiere decir un marco. Como que todo está cerrado, enmarcado justamente. Preferí dejar el anglicismo con su permiso. Ahora sí que de una vez pido disculpa porque sí. No hallé una buena traducción. Bueno, seguro existe, ¿no? Pero yo me adapté a eso. ¿Qué le pido? Que haya dos constantes en las que haga que ese producto interior los logre controlar con esos dos. De hecho, este es muy parecido, nomás que este ya está... ahí está. Este era para toda sucesión escalar. Este es exactamente esa sucesión. Sería un frame. Y de hecho es más o menos lo que queremos hacer. Porque recuerden que este aparecía en la expansión de series de Taylor, de Fourier. Eran los coeficientes. Entonces, este como que es el más adecuado a lo que queremos hacer. Será un tight frame, o sea, frame ajustado, marco ajustado, cuando las constantes en los extremos sean iguales. No es que sea una identidad de Parseval, pero es una identidad excepto por una constante. Ahí vamos, lentito, pero seguro. Creo que con eso termino, el repaso de lo que, y culminando con lo que más o menos queremos. Quisiéramos generalizar la idea, insisto, de que a partir de un sistema ya le quitamos que sea sistema ortogonal completo, que provenga de una función a través de dilataciones, traslaciones y todas estas operaciones que hicimos. Insisto, que no sea ortogonal y que de todos modos genere algo, ¿no? Entonces ahí la llevamos. Yo creo que culminar con frame ajustado no es mala idea, aunque ya repasamos varias.
con esta idea, con un frame que tenga las mismas cotas superior e inferior, se puede hacer malabares. Aquí nomás les vendo la idea, que pueden generar, si quieren esta, y lo ignoramos por un segundito, pero aquí está lo que queríamos. Salvo una normalización que tiene que ver con la constante del frame, puedes reproducir a f a través de ese sistema. Muy parecido entonces a lo que era una serie de Fourier. Entonces sí hay todavía luz en el túnel, o sea, no estamos planteando preguntas que quizá no están a nuestro alcance. Y francamente todo esto es clásico, nomás que hablo coloquialmente para que se entienda la idea, ¿no? Cuando logras esto, tendrás esto. Vamos a avanzarle. Esto es nomás así como un aviso. Puedes usar dos operaciones de síntesis y análisis para generar un frame. Y vamos a repasar rapidito eso. Síntesis, entonces, síntesis y análisis. Análisis, pues luego uno piensa, voy a romper algo, ¿no? Entonces a la función le asigno sus coeficientes. Pero síntesis es lo opuesto. A partir de una sucesión, te construyo una función. Más o menos yo así lo justifico. Ahí está lo de generar a partir... sí está bien, es G en H, obviamente. A partir de una función en H, generar coeficientes, eso es análisis. A partir de una sucesión en L2, generar un elemento de H. Ahí están los dos operadores. Y luego la composición es lo que se llama también el operador frame. Pones análisis con síntesis y si se fijan lo que estamos haciendo es tomar un elemento de H, romperlo en pedacitos, obtener sus coeficientes, y luego con los pedacitos armar de nuevo a través de fórmulas de este tipo algo. Y entonces bueno, en este caso, en el caso de tener un frame ajustado, sí tiene inversa. Y eso dice mucho. Está diciendo que si partiste de una función y le aplicaste eso, las operaciones opuestas te regresan a la función, lo cual dice exactamente la identidad de f con la expansión de este tipo, donde los Cn son esos. Eso es lo que dice. Entonces, ya llegó la otra de las ideas que quiero transmitir ahorita, que es, de pronto es conveniente ir a buscar criterios de invertibilidad de operadores, porque esos te llevan a una regeneración, o no sé cómo llamarle, una reconstrucción de los elementos de un Hilbert, en este caso un Hilbert todavía, a través de este tipo de fórmulas. Pero necesitamos la invertibilidad del operador. O bueno, al menos esto lo marca esta estrategia. Muy bien. Yo creo que con eso estamos con un buen repasito de lo que pasa, como para que luego cuando hablemos de los sistemas wavelet y los resultados que se tienen, ya haya contexto, ¿no? Entonces, bases incondicionales, sistemas completos, si el sistema completo genera o no. Las identidades de Parseval se generalizan, sale la noción de frame, y a través de las dilataciones y traslaciones te preguntas, ¿construiste un sistema que genere, en el sentido que ya hemos explorado? Por ahí van los tiros, ¿no? Muy bien, entonces eso es la generalidad de lo que querría primero plantearles, y ahora sí avanzo a algo que de plano no va a usar ni base, ni sistema ortogonal, ni nada, pero que sigue generando de manera ordenada, con ciertos bloques, a los elementos del espacio que justo queremos construir. Y esos son exactamente los espacios atómicos. Entonces, esto tiene una historia bien larga, no tengo que repasarla toda, pero sí contarles que pues sí, es la escuela de Calderón-Zygmund de análisis, ¿no? Los átomos se hallaron desde que Calderón y Zygmund quisieron probar el acotamiento de ciertos operadores integrales, en lo que se llama la descomposición de Calderón-Zygmund. Hay unos elementitos ahí que son átomos. No se llamaban así, no pasaba nada, pero eran ya átomos. Estaban expandiendo a una función como suma de objetos que integraban cero y tenían una buena integrabilidad. Ahí estaba ya la idea. Más adelante se concretó, y de hecho hubo de verdad una pléyade de resultados en los 70s, y madurada la idea, la siguiente construcción nos permite hablar de espacios atómicos con cierta generalidad. Digamos que denotamos por A a la bola unitaria del espacio de Banach, B con norma dada por esas barritas. Digamos que arrancamos con eso. El espacio atómico A que genera esta familia de la bola unitaria
Consiste de elementos del Banach que se expanden así. Aquí nada de base, nada de nada, convergencia casi donde quiera o en la norma B. De hecho, usualmente se pone la norma B, la norma del espacio grande. Con eso, y además puedes tomar cualquier elemento de las sucesiones sumables. Con eso, admite en una bolsita a todas las funciones que tengan esa representación y construiste un espacio que resulta ser espacio de Banach cuando le asignas esta norma. ¿Qué le vas a asignar? Le vamos a poner de todas las posibles representaciones con distintos elementos lambda j, tómate el ínfimo de las normas L1 de los coeficientes. Con eso generas, bueno, primero una norma, ahí hay trabajo que hacer, y luego resulta completo. También ahí hay un buen de qué hacer. Por eso fue bueno un poco que habíamos hablado antes de convergencia, porque tiene que ver con convergencia absoluta en un espacio de Banach, pero no digo más. Entonces, insisto, no hay aquí independencia, no hay ni siquiera una representación única. Los elementos AJ, por ejemplo, los pueden representar partiendo un medio, y así todas las sucesiones de números que sean finitos se les ocurra. Y lo que pasa es que el ínfimo ahí se va a alcanzar con la que tiene el 1 como representación, alfa AJ igual a AJ. Cuando es un átomo, me refiero A igual a A, o sea, suma de nada más que un elemento con un coeficiente 1 y la A misma. ¿Qué más puedo decir de ellos? Pues nada más, ¿verdad? Esto es así como lo más abstractón, un poco más reciente que las discusiones de los 70s. Y ahora vamos a aterrizarlo en 2 ejemplos. De hecho, son 3 realmente, pero uno lo voy a... No, vamos a hablar de los 3. El primero, H1. Aquí le voy a pedir que el espacio sea L1, que la familia recopile, junte a todas las funciones que integren 0, que cumplan esta desigualdad. De hecho, esta es la que tiene la culpa, usando Helder, que vivan en la bola unitaria, que no nos salimos de la bola unitaria de L1. Entonces, con la construcción anterior, generamos un espacio por medio de esas, admitiendo todos los que son representables así, con la sucesión en L1, y pidiendo que cada AJ cumpla exactamente esto. Sí. ¿Es una norma L2? ¿Dónde? ¿Hay algo así? ¿O ¿Dónde? ¿Tu condición esa? ¿La condición está? Sí, es una norma L2 normalizada, porque estoy pidiendo que A se soporte en un intervalo, que en ese intervalo sin valor absoluto integre 0, o sea que haga este fenómeno, y que, exacto, normalizado una norma 2 tenga ese tamaño, ¿no? Insisto, de ahí con Helder más o menos sale que tiene buen tamaño, como para estar en la bola unitaria. Y luego, esto no es más que repetir lo que se hizo antes, ya que coincidimos que los 2 átomos, o sea, esto, sí son elementos de la bola, pues esto genera un espacio atómico. Ahora, 2 átomos es intercambiable, esto es desde los 70s también. Puedes poner Q átomo y poner aquí una norma Q. Pero no muevas la Q. Puedes poner 2 átomos y generar H1. Puedes poner 3 átomos y generar H1. Pero si varías los Q que pongas acá, quién sabe. Y ahora lo vamos a ver eso. De hecho, primero vamos a ver el espacio HP, donde ahora vamos a permitir que la integrabilidad... No es cierto, que aquí haya más... vamos a ponerlo para no... bueno, en la norma nomás, ¿verdad? A las sumas de este tipo se les llama descomposición atómica de F. Ya no es en el sentido de base incondicional, todo ese rollo, ya no. Ya es solo, se escribe así, sí, tómalo. Y luego lo normalizas, le pones norma, quiero decir, con eso. ¿Sale? Ahí está el paso un poquito fuerte. Lo quise poner así en abstracto para que viéramos desde arriba a los 3 espacios que quiero ver. Este es el primero. Avanzamos al siguiente. Siguiente, a ver, aquí qué fue lo que hice. De plano me brinqué el HP, ¿verdad? Déjenme ver si lo puse. Sí lo puse. Es que en ven el diálogo que estaba teniendo. Le voy a dar chance que la Q varíe entre 1 y 2. A ver, la R y la Q son dadas. Vamos a poner todo limpiecito. Si la R y la Q con estos parámetros son dadas, incluso R igual a infinito se permite, pero ahorita no lo voy a discutir mucho. Y le pides cancelación en ese sentido, tamaño según la Q que tomaste aquí, y ojo, añadiendo aquí el conjugado de esa Q. Entonces ya hay aquí un poco de ruido.
Y ese ruido sí nos ha dado lata en algunas estimaciones que si me da chance les platicaré. Ahí está un objeto nuevo, que por ejemplo cuando Q se acerca a 1, este se acerca peligrosamente a infinito. De hecho no tendría mucho problema, ¿verdad? Más adelante vamos a ver dónde brinca problemas ese factorcito. Entonces, primera diferencia, la normalización, algo hice mal, ahí está. La normalización incluye ese factor extra, pero fuera de eso es lo mismo. No más que ahora, y ahí viene lo interesante, estoy permitiendo que cada AJ pertenezca a una clase de átomos con distintas Q. A ver si lo transmito bien. Acá, dada esa Q, esas condiciones se cumplen. De hecho, la que es importante en todo caso es esta, ¿verdad? Eso es un Q, XQR átomos. Está la Q, está la R. Bien. Acá, además, como sé que todos ellos van a estar en la bola unitaria de L1 otra vez, le doy libertad que cada uno pertenezca a distintos parámetros de integrabilidad Q. Lo dejo libre al QJ. No me importa cuál sea. Hay unos resultados ahí muy suaves que dicen, si la QJ que tomes, vamos a ir ocupando poquito el pizarrón, no mucho, para esta parte. Si el QJ no pasa un parámetro Q0, es igual a 2, sí, ¿verdad? O sea, si todas las QJs que estamos incluyendo aquí las topas con algo, generas H1, aunque sean libres de moverse acá. Entonces es necesario que le des chance a QJ que se pegue a 1. Es un resultado también de Abu Shamala y Torchinsky. Por cierto, los definició Caroline Sweezy de la Universidad de Nuevo México. ¿Cómo es la historia? Estoy explicando lo de la libertad, ¿verdad? Tienes que dejarlo libre, no le pongas tope porque si no, no generas a un espacio nuevo. Y con esa libertad generas algo, y ahorita voy a decir un par de propiedades de ese espacio. Por lo pronto, la norma sería la misma, ¿no? No la puse, pero es el ínfimo de sumas de valores absolutos de lambda J. La AJ no tiene nada que ver en las normas, simplemente echamos un vistazo a lo que se hizo en L1, digo H1. La AJ no juega ningún papel más que ser parte de la descomposición atómica. A ver si los convenzo que este espacio, pues sí es nuevo, por lo pronto. Después quiero ver si les transmito que puede ser interesante. A ver. Bueno, primero el espacio de Hardy. Rápido me lo echo. Le voy a pedir ahora la sumabilidad de este tipo a los coeficientes. Ahí está, ahí entra el parámetro P. A P le voy a dar chance que esté entre 0 y 1, incluido el 1, pero en general, realmente se puede dejar libre ese intervalo. Ahora explicaré qué pasa entre 1 e infinito. Es muy clásico también. Aquí una vez más nos casamos con el término de integrabilidad de orden 2. Y sí se puede usar otro, pero así lo describimos aquí para H1. Para HP, entonces añadimos o cambiamos esta condición de sumabilidad de los coeficientes, está ahora en LP minúscula, y esta condición de cancelación. Le añades más términos que se puedan cancelar. Es lo que llaman una condición de momentos. Entonces ahí la llevamos. Describimos 3 espacios de tipo atómico, todos subespacios de L1, todos con la misma construcción. En uno está muy rígida la condición, solo pides 2 átomos. En otro das mucha libertad, con lo que expliqué de que la QJ de cada átomo en la descomposición atómica sea libre de irse a donde quiera. Y en este, el único cambio es incluir el parámetro P, tanto en la sumabilidad de los coeficientes como en los momentos que le pido. ¿Sale? Ahí la llevamos. Vamos con los espacios atómicos. Va a volar el tiempo. Nada más observar que en este rango esto se reduce a una condición de cancelación en vez de momentos. Pero eso no es tan útil. ¿Cómo vamos? Creo que voy lento. Me voy a apurar un poquito. A ver, 2 ideas entonces. HP y LP se pueden identificar cuando la P va entre 1 e infinito. Ese es más o menos clásico. Lo que se hace es, recuerden que estamos todavía en la recta. Entonces los objetos viven allí. Si a esos objetos les haces su extensión armónica a través de la convolución con el núcleo de Poisson, ya vive la función acá, hace su dominio natural, donde T le estoy pidiendo que sea positivo y X viva en R. Ya que tengo una armónica, tengo más herramientas a mi favor y en particular tengo la definición clásica de espacios de Hardy a través de
acotamiento uniforme en LP, ya sea radial, no tangencial, etc. No voy a hablar mucho de eso. El punto es el siguiente. Con esa analogía y usando esta idea de extensión de Poisson, se puede identificar a las HP en ese rango con los LP. Punto. Entonces, los interesantes son los que están entre 0 y 1. Por eso en la transparencia anterior me restringía a eso. ¿Qué más? Puedo decir también que P igual a 1, cuando quieres hacer este argumento de la integral de Poisson, no te queda una función, o sea, dime de las funciones que vivan acá en la parte superior del plano, si le pido esa integrabilidad uniforme de la cual platicamos muy rápido hace un segundo, ¿será que generas también a las Fs en L1 como antes generaste las de LP? Respuesta, no. Vas a generar medidas. Y de ahí viene que cuando estás en el rango P menor que 1, HP consta de distribuciones, no necesariamente funciones. Estando en 1 hay problemas y abajo del 1 se preservan. De hecho, dejen nada más ver que sí puse eso en la definición de HP. Pero si ya están claras, avanzo. Voy nada más rapidito a ver si sí puse que eran distribuciones. Sí, ahí está. Porque esa es la realidad entre 1, por debajo o igual a 1, ¿no? Y luego viene lo de los operadores, ya que es más o menos lo que nos concierne. De LAP a LP se puede probar que una familia enorme de operadores es acotada, pero para P igual a 1 ya no se cumple la condición. Tienes que poner como dominio a H1 para aterrizar en L1. Porque si tomas a L1, aterrizas en otro espacio, un espacio tipo Lorentz, que es como, hay una integrabilidad ahí también escondida, pero en sentido débil. Dejémoslo a ese nivel, o sea, es un espacio más grande. Entonces, patinarle a L1, tienes que partir de algo más pequeñito estrictamente. Me refiero a patinarle usando T. Partes de algo más pequeño y le atinas a caer en L1. Partes de L1 y no le atinas, te sales. ¿Vale? Eso es lo que está ocurriendo en el fondo. Y entonces aquí viene una idea suave, porque hay un hueco entonces entre H1 y L1. Entonces quizá me brinque la siguiente idea, o no lo sé, pero de una vez les adelanto. Lo que los espacios XR, que mencioné hace rato, hacen es rellenar ese hueco. Están entre L1 y H1. Dado que esto es propio y hay mucha cancha, y eso lo llenan XRs. Y eso es espero convencerlos de que puede ser interesante estudiarlos. Déjenme ver qué digo acá. Ahí está justamente. Estos espacios de Sweezy, corriendo el rango, aquí sí incluye infinito, porque resulta ser integrables en valor absoluto, que la integral valga 0. Y eso es natural porque en XR todos los elementos le pedimos eso, ¿no? Que integren 0. Entonces ahí está el relleno entre H1 y L1. En estricto rigor debía haber dicho L1, 0, ¿no? Con densidad en las contenciones. Ojalá parezca que es interesante. Y, por ejemplo, se puede interpolar, digamos, este acotamiento. Si tienes este acotamiento, déjenme pensar para ver cómo lo planteamos bien. Si tienes este acotamiento y este acotamiento, como entre H1 y L1 están los XR, la interpolación, el hueco se rellena entre estos dos con XR. Y en el contradominio, como lo que está entre estos dos es justo la familia de espacios de Lorentz, con esto más estrictamente entre infinito y 1, pues entonces un operador que haga esta magia hará esta magia. Y eso también es bueno. Entonces, en ese sentido, son buenas escalas de interpolación y rellenan el hueco entre H1 y L1. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Quisiera ya aventar un primer resultado, ¿verdad? A ver si me da tiempo, porque sí estoy medio precipitando todo este rollo, a ver si alcanzo a transmitir bien esto. Este es un trabajo relativamente reciente, tampoco tanto, donde atacan el problema, en inglés le llaman Mexican Hat Problem, no me gusta traducirlo como el problema del sombrero mexicano. Es como, es tomar una función, una wavelet muy particular, y le pusieron así pues porque tiene, me parece que su derivada o algo así tiene una forma de sombrerito así, ¿no? O sea, si lo rotamos eso, pues sí genera algo así. Entonces lo usen con el anglicismo otra vez, ¿no? No me gusta la traducción directa. ¿En qué consistía este problema? A partir de una base ortonormal, una wavelet ortonormal, puedes generar ALP, y
Y estuvo abierto, lo planteó Yves Meyer por un buen ratote, estuvo abierto un rato y hasta que en una serie de artículos este par de colegas lo resolvieron. Y entonces lo hicieron para todo P, lo hicieron para H1, el dual de él, que es BMO. Dejaron planteada esta pregunta y esa es la que nos echamos Hugo y yo, Hugo Campo, estudiante de Salvador, de Chava, Salvador Pérez Esteva, nos echamos este rango. Lo cual fue bueno, ¿no? Porque de algún modo le entramos al problema del Mexican Hat Problem, aumentando de estos dos espacios hacia los HP. Primera conjetura, y es problema difícil, y ahí entra la P a la 1 entre R que les mencioné. Puedes hacer algo así con un... Recuerden que este ya no es una wavelet, este es en todo caso es un frame. Ahorita me voy a brincar muchas transparencias porque ya no necesito mucho detalle de esto. Ya mencioné el resultado después de todo. ¿Cuál es la historia entonces? Que no es una wavelet ortogonal, es un frame, es un tipo frame, y el operador, vamos a ver si eso al menos sí lo transmito. Ahí están las definiciones, no se queden mucho aquí en estas cuentas, o sea, es una copia de lo que se hizo antes. Ahí está síntesis y análisis, lo mismito. Voy a seguir un poco rápido, Y sale el operador, la composición, así lo habíamos dicho. Y ese es el que si lo inviertes, tienes justamente la reproducción de una F por medio de ese tipo de sumas. Y entonces, lo que uno ve, le busca el kernel a esa cosa y lo halla. Y ya que lo hallaste, de hecho esto también se hacía en aquel primer resultado que les dije del mayorante radial integrable. También se usa esto. Nomás que como uno busca allá convergencia condicional, le pone un término extra aquí, una epsilon, de hecho una epsilon j que cambia de signos arbitrariamente. A ver, ya me estoy atorando otra vez. A W le asignas un kernel, el kernel es ese tipo de sumas y es de Calderón-Zygmund, buenas noticias. Será acotado en LP, pero la pregunta era, ¿es invertible? Y sí vinieron a responder este par de colegas. Me voy a brincar este es técnico y como ya se me acaba el tiempo, voy a tener que irme muy rápido. Y voy a ponerles aquí unas condiciones, se ven feas, la verdad. Son de decaimiento de la derivada de la transformada de Fourier del analizador y sintetizador. Es un decaimiento muy concreto. Eso es bien técnico para los que hacen análisis armónico. O sea, buscas decaimiento en frecuencia para buscar una buena propiedad en espacio, como luego dicen los del área. O sea, en la transformada de Fourier, el decaimiento debe traducirse en algo bueno en el espacio, sin transformada. Entonces, eso es lo que dice esencialmente aquí sobre la derivada. Leamos la tesis del teorema. Este operador originalmente definido y acotado, de hecho, de L2 a L2 por teoría de Calderón-Zygmund, es lineal biyectivo de H1 LP en todo el rango. Respuesta al problema del Mexican Hat Problem, ¿no? Respuesta en positivo para el LP, que es en donde originalmente se planteó. Extensión, pues esto, en H1. Es bien técnica la prueba, de hecho se tardaron un par de resultados para, yo supongo, ¿no? Cuando uno lee esos artículos se da uno cuenta que es una evolución en una serie de ideas. Entonces me sigo apurando. Esto es más o menos lo que hicimos, de hecho es bien fácil. Esto lo tenía con más condiciones técnicas y lo acorté. Dije, no van a decir nada que yo añada muchas condiciones. Entonces lo dejo al tal cual. La W misma de hace rato se extiende de L2 a un HP en ese rango. ¿Sale? Y perdón, se me escapa aquí de pronto poner algo en inglés, lo admito. Sí se me pasó y más adelante vuelve a pasarme, ¿no? Pues eso, como van saliendo resultados, lo pongo del paper o lo expongo en inglés, o sea que una disculpa. Seguimos, ¿no? Este sería el primer resultado en el que usamos un criterio de invertibilidad en un espacio atómico. Y la buena historia, digamos, la buena anécdota aquí es que nos basamos en una publicación, debería ser en un borrador de Cao y Faves. Faves es Eugene Faves, el de todos estos temas de parciales y análisis armónico, en los cuales ellos originalmente prueban, déjenme ver si lo menciono, ellos establecen invertibilidad de ciertos operadores que tienen que ver con el problema de Dirichlet clásico, es decir, de armónicas en un dominio, y el criterio da invertibilidad en los espacios HP así. Entonces parecería que aquí nosotros nos fuimos a hacer una calca, pero se pone muy interesante porque para ellos
una herramienta a su disposición son los resultados que por esa época, este paper es del 92 o algo así, por esa época se estaban sacando muchísimos resultados de problemas tipo Dirichlet con dato bastante irregular, o sea, LP, H1, en particular iban saliendo como pequeños destellos de que esto podría ser cierto, me refiero al del HP, y lo propusieron, lo resolvieron, pusieron su criterio y nunca lo publicaron. De hecho, me enteré de este resultado, porque en otro paper de Russell Brown lo menciona y dice, pues en tal paper también lo hacen, pero la técnica es diferente. Entonces le pedí una copia, oye Russell, pues pásame una copia. Y cuando lo vi me di cuenta que usaban ese criterio de invertibilidad. Y entonces pues le planteé a Hugo en su postdoc, oye, chutémonos ¿no? Hay que resolver ese cambiando la prueba en lo que se pueda cambiar. ¿Qué brincó? ¿Qué fue evidente? Al menos dos ingredientes. Una especie de medirle el tamaño a las aplicaciones de T en átomos. En un momento, sí me va a dar tiempo. En un momento pongo lo que eso significa. Sería lo primero. Y lo segundo, pues eso, hacer un buen malabar de talachas y acotamientos para llegar a la invertibilidad. No vamos a usar mucho de lo que usaron Bui y Laugesen. De hecho, no tiene nada que ver. Pero sí usamos sus conclusiones, que es invertibilidad en H1 y en LP. Entonces, ya se ve entonces cómo se cocina este teorema. Dame invertibilidad en las escalas de LP y en H1, y yo a ver cómo le hago pidiéndote una condición de tamaño en la aplicación en átomos para darte invertibilidad en otros espacios o de interpolación. Y por ahí va la idea, de hecho. No estoy aquí echando choros, es por donde va la prueba. Aquí nomás el comentario. Esa es la función que luego dicen que fuera la sintetizadora para que resuelvas el problema de Mexican Head Problem. O sea, es nomás, esto nos lo podemos brincar más o menos rápido. Entonces, el criterio que pide, ahí está. Que partas de algo que originalmente era L2, que se pueda acotar en esos espacios LQ, ese rango. Esto recuerden que era integrable, Q integrables, pero de integral cero, sin valor absoluto. Que sea acotado e invertible también en H1, ahí están los ingredientes que mencioné. Y aquí viene lo fuerte y lo que no hemos podido librarnos hasta ahorita, que la norma como operador actuando en los LQs no dependa de Q. Parecía como, o sea, se recuerdan para invertibilidad en XR, no en HP. HP como que nos abrió los ojos de que se puede mover la prueba de Kao y Phelps para aplicarlo en otros espacios atómicos. Por justo la condición esta, ahí la voy a describir. Tómate cualquier átomo, pide que integre cero y ahí está el tamaño. El tamaño a nadie le sorprende si entiende un poquito que se parece a lo de Calderón-Sigmund o algo así. Entonces, repito lo que digo. Parece que esto es súper fuerte y totalmente insalvable. Lo intentamos para el wavelet frame de Bui y Laugesen y nos brincó la liebre en una estimación de hecho en esta estimación. Porque esta sale usando unas cosas que llaman moléculas, que no va al caso hablar de ellas. Pero la C0 puede ser cualquier cosa, entonces la C1, de hecho lo voy a decir bien, la C0 depende de Q, y entre más se acerca Q a 1, más se acerca la C a infinito. Y eso es más o menos natural, porque la transformada de Hilbert y aquellos operadores singulares clásicos, eso hacen, cerca de 1, se portan re mal. Y no se diga la maximal de Hardy-Littlewood. O sea, lo que les quiero decir, hay operadores que cerca de P igual a 1 no tienen remedio. Entonces, el no tener remedio les dice que esta constante estalla cuando Q se acerca a 1. Entonces, ahí nos brinco. Y la Q, bueno, no, le paro ahí. Entonces, esta es la otra condición. Repito, invertibilidad en los LQs y el H1 y el tamaño en átomos. Esas serían las condiciones. Con esas condiciones sale el teorema. Yo les llamé nomás en corto condiciones cuantitativas y cualitativas. Se puede extender entonces de XR a XR en todo el rango. Misión cumplida, pero ¿y ahora de dónde saco un operador que haga eso? Sobre todo eso. Esto es lo difícil. Entonces lo conseguimos husmeando la solución del problema de Dirichlet en dominios suaves. Porque en dominios suaves, aquí se me va a ir todo en inglés de hecho. Y ya voy a ir parando. Ahora sí que ya suelto, lo pongo en neutral y lo dejo que se pare solito el auto. Rollo. Se puede resolver el problema de Neumann a través de lo que se llama el potencial simple de capa, o de capa simple,
que no es otra cosa que integrar cierto dato con la solución fundamental. Sabía que me iba a pasar esto al final de esta plática, que iba a precipitar todo, pero bueno, denme chance por esta vez de escribirles rápido lo que pasa. Esto está definido fuera de la frontera de un dominio. Cuando te acercas a los puntos del dominio, ocurre esto. Es decir, recuerden, estamos haciendo un problema de Neumann, necesitamos la derivada normal. Cuando haces ese límite, aquí es un límite no tangencial, no le hagan mucho caso, no te queda lo que, y de hecho es bueno, eso es muy bueno, no te queda simplemente como sustituir la X que antes estaba libre en X, ponerla en P. Qué bueno que no queda eso, porque serían noticias malísimas, sino te queda esta desviación de ese operador. Y ahí viene todo el rollo de que si es compacto, que la teoría de Fredholm y todo esto, si no logras que sea invertible, al menos es compacto. Y entonces, o sea, esto tiene mucho pedigrí, es un problema muy viejo. Pero nuestro punto era buscar si lográbamos que hiciera esto. Ahí está. Invertible en H1, gracias Dalbert y Koenig, porque se lo echaron. Invertible en los L, aquí debería ser en LP0. Ah, claro, aquí está. En el subespacio, con integrales de 0, DLP, gracias Faves, Jodide y Rivier. Y esta norma, o sea, lo que quiero invertir, no depende de P. Listo, gol. Tenemos el ejemplo y lo aplicamos. Ah, por cierto, aquí, este es clásico, esto de que sea independiente de P. Yo aquí nomás puse la referencia del libro de Folland, pero pues es muy clásico, ¿no? O sea, no depende de P la cota que encontremos. Y entonces, aquí nomás era recordar cómo hubiéramos definido un problema LP Neumann. Es, ¿quién es U? ¿Quién es G? Ahí está la inversa. ¿Qué cumplen los límites de la derivada normal? Ah, pues alcanzan el dato dado. Y una estimación extra. Esto se lo debemos a toda la escuela también alrededor de Calderón, Koenig, Dalbert. Hay que poner una función maximal dominada. ¿Para qué? Pues para que haya convergencia en conos. H1 igual. No, este es Neumann para ambos. Entonces lo que nos echamos fue mismas cosas, pero ahora nos quedó esta estimación para la maximal. Y eso se los explicaba yo hace rato, ¿no? Porque son las escalas naturales de interpolación. Entonces parece que no son buenas, pero son las adecuadas, son las que deben ir. L1S es el que les dije hace rato, el espacio de Lorentz entre L1 infinito. Sí, ¿verdad? Y L1. No, nada más, ¿verdad? Las menores en L1, por eso la S está así. Creo que con eso. Nomás habría que decir y subrayar lo siguiente, ya es la última, ya acabé. Lo digo, no resolvimos el problema de Dirichlet porque hacen falta las estimaciones de aquí, ya no para sino para lo que se llama el potencial doble de capa, o de doble capa, double layer potential. El potencial de doble capa es el que resuelve el problema de Dirichlet y nadie se echó esas estimaciones. La razón técnica es que todos estos problemas los resolvieron en el ambiente de un dominio cuya frontera era C1 o Lipschitz. Puede tener picos, pero no tiene por qué ser suave, ¿no? Puede tener picos, puede tener, porque es Lipschitz, no es tan suave en el sentido de que, por ejemplo, el resultado que nosotros aportamos fue con esta frontera de tipo C2, si no hay la independencia de la Q o de la P. Todos los resultados de Dalbert, Koenig, Faves, Jodide, Rivier, todos ellos, los hicieron en dominios Lipschitz, y en dominios Lipschitz sabes que que el rango correcto es de este tipo. De hecho, en estricto rigor hay que ponerle esto. Infinito. Esto es para el problema de Dirichlet. Para el problema de Neumann, déjenme poner el de Neumann porque es el que nos ocupa. Para el de Neumann tienes que vivir allí, lo cual naturalmente te dice, estás con LP cerca de 1, que es lo que hacen nuestros teoremitas, ¿no? Subespacios de L1. Pero cuando te vas al Dirichlet, vas a necesitar el rango natural en dominios C1 y dominios Lipschitz. Es natural porque hay contraejemplos, y es la teoría que estaban desarrollando en su momento, en los 80s, estas personas. Pues allí, ahora sí, debe ser el rango menor poquito que 2 y hasta infinito. O sea, estás bien lejos de L1. Entonces, por eso no les interesó nunca
ir a ver qué pasaba cerca de P igual a 1 para el de Dirichlet. Entonces yo creo que ahí hay un problemita que está a nuestro alcance, que es entrarle al problema ya no de tipo Neumann, sino de Dirichlet, para lo cual necesitamos chutarnos esta teoría para el problema de Dirichlet, en átomos, o sea, pegadito a P igual a 1. Bueno, pues fueron las únicas conjeturas que pude arrojarles, ¿no? La de sistemas wavelet y este. Este, admito que me fui muy rápido, es muy técnico, pero véanlo en este contexto. Teníamos un criterio y lo quisimos aplicar en el wavelet frame operator, en el operador tipo frame, y no nos salió, nos brincó la liebre. Sí, era bien evidente cómo la constante estallaba, ¿no? Fue horrible, o sea, uno quería meterle herramienta aquí y allá, y no se deja, no hay modo. Y fuimos más o menos afortunados de revisar que para dominios C2 sí hay esa independencia. Y luego, muy afortunados de que estaba hecha la teoría para Neumann. Y entonces lo único que hicimos fue empezar a aplicar y echar a andar la maquinita de lo que ya se tenía. Insisto, asignatura pendiente, LP Dirichlet con P cerca de 1, H1 Dirichlet. Es lo que no... Pues es lo que sigue, como quien dice. Le voy a parar aquí. Pues muchas gracias. No sé si hay dudas, comentarios. Gracias.